Nos acompañan Marcelo Ramal, economista, docente de la UBA y legislador porteño del Partido Obrero, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y Facundo Garretón, diputado del PRO, que está sentado a la izquierda de Ramal. Eso hay que notarlo, no sé si fue a propósito. Es un hecho no. histórico también. Recién escuchábamos... En la pantalla lo ven a la derecha. ¿Cómo? En la pantalla lo ven Se a ve la a la derecha. derecha, entonces Algunos están diciendo que el PRO se está acercando a la izquierda. Vamos a hablarlo en un más. ratito, de hecho, exactamente eso. Palazzo, ¿hay todavía hasta ahora instancias de negociación con el gobierno de Mauricio Macri? Desde la bancaria están pidiendo un paro ya. Sí, dos cosas. Uno, como organización, la Asociación Bancaria ha empezado un plan de lucha, empezó con una movilización la semana pasada pidiendo reapertura de paritaria y la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles y el jueves, las dos últimas horas de atención al público, seguramente va a haber problemas en la atención porque vamos a hacer asamblea en horario de atención al público con interrupción de actividades. Y si no hay respuesta, la semana que viene seguiremos intensificando y desembocaremos, sí, como asociación bancaria, en un paro antes que termine octubre pidiendo reapertura de paritarias y derogación del impuesto a las ganancias. Ahora, en la CGT hay un mandato que se le ha dado en el Confederal a los compañeros que integran el triunvirato para que, en caso de no haber respuesta definitiva a los planteos, se lleve a cabo un paro nacional, y ese paro nacional, lo que hablamos en el Confederal, es que tenía que ser indefectiblemente en el mes de octubre. Para eso usted es el secretario general de un sindicato. Sí. En su sindicato, ¿cómo le fue frente a la inflación? Sí, dos cosas. Primero, retomando el origen de la charla del pedido del diálogo y que si esto es apresurado o no. El diálogo, por naturaleza, en una expresión democrática, lo tiene el Parlamento, y el Parlamento, por ejemplo, resolvió una ley antidespido que este gobierno vetó. Entonces no me pueden hablar de diálogo cuando no le gusta el diálogo representativo del pueblo en el Parlamento y se veta una ley. Este Parlamento, perdón, todo lo contrario, este Parlamento está discutiendo absolutamente todo. Este Parlamento votó una ley antidespido que ustedes la vetaron. 20 leyes tuvimos, de las 20 ¿la leyes. vetaron o no la vetaron? Pero porque estaba vetaron una ley del planteada, Parlamento argentino. Absurdamente vetaron planteada. una ley del Parlamento argentino. Decía que era absurdo, digamos, en su pero momento. A mí no me interesa lo que diga Cristina Kirchner. Yo te pregunto, ¿vetaron una ley del Parlamento, sí o no? Que se vete no quiere decir que no hay diálogo. Hay muchísimo diálogo. Del acuerdo con los handouts, de los 20 puntos se cambiaron 19. No hay diálogo, pero me estás hablando de otras cosas. Hay mucho y con diálogo. Respecto al tema inflacionario y al tema vinculado al salario, nuestra paritaria fue de un 33% directo en un solo tramo, desde enero. Remitiéndonos a los índices estadísticos que nos remitió el gobierno. Es una excepción, ¿no? La mayoría... Sí, es una de las mejores negociaciones. Claro. Sí, pero así todo quiero dar los números concretos, ya que me nos pidieron. Si uno toma la referencia a la cual nos mandó el gobierno durante los primeros meses que no hubo INDEC, y que era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de San Luis, el índice combinado de esos dos da 34% al mes de agosto, con la deflación que provoca o el estancamiento de la inflación producto del fallo de la Corte. Quiere decir que ya tenemos un punto por debajo del acuerdo salarial y todavía queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por eso nosotros pedimos la reapertura de paritaria y no lo hacemos de una visión que nos quedamos cortos, pedimos algo. Lo dice específicamente en nuestro acuerdo salarial que se podía pedir la reapertura. Ahora, ¿para eso coincide con que Macri tiene mentalidad de patrón? Yo creo que tiene mentalidad empresaria y obra en consecuencia, y sus primeras medidas apuntan a eso. Más allá de la descripción que hace el diputado, falta la otra parte de la descripción: 120.000 empleos destruidos y reconocidos por este gobierno, que han sido en este lapso, salarios por debajo del proceso inflacionario, una tarifa que bien puede ser el precio internacional que él dice, pero los trabajadores argentinos no ganan lo que gana un trabajador dinamarqués para pagar las tarifas, y también la promesa incumplida del presidente de la Nación de derogar el impuesto a las ganancias en su campaña electoral, y que defraudó. En el caso de nuestra actividad, en lugar de pagar menos, hay 20.000 trabajadores que se incorporaron a pagar impuestos a las ganancias que antes no pagaban. Igual, para eso usted sabe, el impuesto a las ganancias es el más progresivo, ¿no? Todos los impuestos, mucho más que el IVA, que es el que termina pagando todo el mundo. Cuando usted nos actualiza conforme los acuerdos salariales y va depreciando el valor entre lo que puede descargar y lo que no puede descargar, no termina siendo ningún impuesto a las ganancias progresivo, termina siendo un impuesto al trabajo. Suscriben la frase de Bain de estos últimos días que indefectiblemente dijo: es inevitable la recuperación económica de Argentina. ¿Ustedes ven ese panorama? Es inevitable, eso me suena a eso dijo Bain. Estamos condenados al éxito, más o menos. ¿No? Me imagino que Alpoyeto va a estar absolutamente de acuerdo. Sí. Yo creo que hay una marcada transferencia de recursos, ¿no? Cuando la inflación es más alta que el salario, es una transferencia de recursos del bolsillo del trabajador a la maximización de rentabilidad del que impuso los precios.
cuando el Estado deja de percibir impuestos porque elimina retenciones y no se generan ni nuevos empleos, ni hay baja en los precios de quienes reciben el beneficio de que le quitan las retenciones, hay una transferencia de recursos del Estado hacia el sector empresario. Por eso consolido la opinión cuando decía que es un empresario que actúa con mentalidad empresaria y que ha favorecido. Ahora, no imagina que se invierte en esa ecuación, que el año que viene, creo que hoy mismo lo dice, que el año que viene la inflación va a estar por debajo de lo que va a ser los incrementos salariales, teniendo en cuenta que es un año electoral. Lo que yo digo es que, retomando lo que decía la economista recién, que ella usó 3 veces la misma frase: no recupera lo que perdió. Es decir, nosotros tenemos que pagar el ajuste, no recuperamos lo que hemos perdido con producto de este proceso inflacionario. Sí lo recuperó al que le eliminaron 35% de retención o el porcentaje que le hayan eliminado. Sí recuperó su nivel de rentabilidad el empresario que subió los precios. El único que no recupera es el trabajador. Y además, no sé si la inflación va a ser esa, porque no había estudio el año pasado que no dijera que iba a estar entre el 20, 25, 30% y terminamos con una inflación interanual. Hoy esto es creíble. Había cuenta de lo que ocurrió este año, que habíamos metido 25%. Y terminó, va a estar en 40. 25 dijo el ministro de Economía y Macri lo corrigió y le dijo más cerca del 20. La paritaria es un acuerdo de partes donde uno, en un contexto determinado de la economía y de indicadores que tienen responsabilidad del Estado seriamente de aportar en la negociación, toma decisiones. Ahora, si el Estado llama engaño diciendo desde la máxima figura que el presidente de la Nación que va a estar la inflación más cerca del 20, del 25, ¿cómo creerle que la inflación va a ser el 17? Igual depende de cada sector, usted dice es negociación con cada sector. Claro, el sector financiero le ha ido muy bien en los últimos años. Le ha ido bien siempre, y ahora le ha ido mejor. ¿Mejor todavía? Y sí, tiene un ratio de rentabilidad del 35,2 promedio del último semestre y hubo un mes, que fue febrero, que superó el 40%. Entonces le ha ido bastante bien. Es una paritaria donde nosotros planteamos, no solamente pedimos la reapertura, porque lo dice nuestro acuerdo salarial que se podía pedir cuando superara la inflación, sino que lo estamos pidiendo también por el nivel de rentabilidad que tiene el sistema financiero. No estamos trabajando en empresas que le haya ido mal, y tercero, por la promesa incumplida del presidente que afecta el salario del trabajador. Ahora yo escucho el diagrama que está haciendo, el panorama de la situación. ¿Por qué la CGT está prorrogando esta decisión de una medida de fuerza? Porque hay un sindicalista radical corriendo a la CGT peronista. Porque ¿cuál es la demora, digamos, ¿no? Si el cuadro es tan negro como lo está pintando. Nosotros desde la Asociación Bancaria y en conjunto con otras organizaciones que integramos la Corriente Federal de Trabajadores lo hemos planteado desde el momento del veto presidencial que tenía que existir un paro. Si hubiera existido un plan de acción, seguramente de esos 120.000 trabajadores, muchos todavía conservarían su empleo. ¿Y por qué lo planteamos? Y lo planteamos con anticipación. Porque este es un gobierno que, en la medida que ha sido presionado por determinadas corporaciones, se ha sentado en una mesa a negociar y a resolver los problemas. Lo hizo cuando la clase empresaria que lo debía ayudar en un principio no liquidó las exportaciones y recién vino a liquidar después que le derogaron las retenciones. Lo hace en el Parlamento cuando necesita de una ley y la manda, y resulta que como no tiene los votos en el Senado termina negociando con los gobernadores, pues hasta ahora no lo ha presionado el sector sindical. También negocia con la CGT, ¿no? Porque de hecho esto que el paro no arranca o no tiene fecha es justamente porque el gobierno les está pidiendo por abajo de la mesa negociar y hablar un poco. Y la plata de las obras sociales. Muchísimas gracias por haber venido.